Mi hermano, Dios le bendiga. Espero que esté teniendo un bonito jueves. Vamos a empezar nuestra reflexión para este día. Hemos hablado del liderazgo y lo que significa tomar el discipulado, lo que significa ser discípulos del Señor en el día de hoy. Esta lectura continúa. El domingo vamos a hablar de lo mismo exactamente, pero con un enfoque diferente. Hoy vamos a enfocarnos en cómo nosotros a veces hacemos todo lo contrario a lo que el Señor quiere como discípulos. El Señor le ha dado ciertos dones, ciertas características. Usted tiene una manera de ser porque Dios lo formó para usar esas características para la obra del Señor. Y a veces pensamos que no es así. El Señor le quiere usar a usted y quiere hacer grandes cosas por medio de su vida. Que otros lleguen a convertirse al Señor, se arrepientan y busquen al Señor por medio de su vida. Pero a veces nos cuesta hacer eso. A veces nos da vergüenza. A veces no queremos comprometernos con el Señor de tal forma que nos alejamos y vamos en dirección contraria. A veces sentimos de que sabemos exactamente lo que me ha llamado el Señor, pero hago todo lo contrario a lo que el Señor quiere. Gracias a Dios, su gracia y su bondad es tan grande, su amor es inmenso, y tomamos ventaja de ello, sabiendo de que Dios nos va a perdonar una y otra vez. Pero ese juego no debe de ser así. Debemos de rendirnos a los pies de Cristo una vez y para siempre. Y no seguir jugando ese juego. Nosotros vemos aquí cómo Dios llamó a los discípulos y a los mismos pescadores. Les dio una tarea. ¿Por qué? Porque ellos tenían cierto conocimiento, ciertas características que Jesús iba a usar en ellos para que otros llegaran a conocer el amor, la bondad, el perdón de Dios. El Señor quiere hacer exactamente lo mismo con usted, pero tiene que rendirse a los pies de Cristo. Es decir, darle su vida completa. Rendirse significa darle las riendas. Darle las riendas a Dios de su propia vida. Y a veces tomamos las riendas. Vamos a la par de Cristo, vamos a la par del Señor, pero no le damos las riendas de nuestra vida al Señor. El Señor quiere que nos rendamos ante Él. Que la vida que vivamos refleje que nosotros somos discípulos del Señor, y aún con nuestros dones, características y manera de ser, el Señor lo va a usar donde usted se encuentre. Eso es bien importante que usted entienda. El Señor me llamó al pastorado a mí, pero no todos tienen que ser pastores. El Señor le va a ayudar a usted en su trabajo, en su hogar, con su vecino, con su pareja, con sus hijos. El Señor le va a bendecir a usted y a sus hijos. Tenemos que rendirnos al Señor y no ir a la contraria de lo que el Señor tiene planeado para usted. Pablo dice algo bien importante a la iglesia de Gálatas. Dice esto en Gálatas 2:20. Tenga su Biblia, vaya, busque Gálatas. Le voy a dar un segundo para que busque Gálatas capítulo 2 versículo 20. Esto es bien importante porque ahí nos dice cómo es que debemos de rendir nuestra vida al Señor, darle nuestro ser al Señor, que nuestra vida refleje que somos discípulos llamados a bendecir a otros. Dice así la palabra en Gálatas 2:20. Dice: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Yo ya no soy quien vive. Cuando nos entregamos y nos rendimos y le damos las riendas completamente al Señor, podemos decir lo mismo que Pablo dice aquí: yo ya no soy quien vive, la vida que yo vivo es por Dios. Otra versión en inglés, la voy a leer en español, pero en inglés hay una versión que se llama El Mensaje, The Message. Y dice así la palabra en esta versión, dice: Cristo vive en mí. La vida que me ves viviendo no es mía. La vida que me ves viviendo no es mía, le pertenece al que dio su vida por mí. ¿Sí? Su vida de usted no es de usted, le pertenece al Señor, porque Él pagó el precio
por usted. Cuando usted compra algo y usted paga por ello, eso ya es de usted. No le pertenece a nadie más que a usted, porque usted pagó por él. Su vida le pertenece al Señor. La vida que usted vive no es de usted, le pertenece al Señor, quien pagó el precio por usted. ¿Sí? Esa es la vida que el Señor nos invita a rendir a Dios. Darle nuestra vida al Señor es darle las riendas al Señor. Muchos de los discípulos, el domingo pasado hablamos de Natanael, hablamos de Felipe, hablamos de Pedro, ¿sí? Y muchos de ellos, inmediatamente que escucharon la invitación de seguir al Señor, inmediatamente sintieron la necesidad de compartir de que habían encontrado al Señor, ¿sí? Pero muchos de nosotros no hacemos eso. Andrés, el Señor lo llamó y el Señor buscó a Pedro inmediatamente. Pedro, hemos encontrado al Señor. Y después encontró a Felipe. Felipe se volteó y buscó a Natanael. Hemos encontrado al Señor inmediatamente. Porque ellos sabían lo que significaba darle la vida al Señor. A veces nosotros se nos olvida y hacemos totalmente lo contrario a lo que el Señor quiere para usted, para su hogar, para su vida. Una de las historias que vamos a hablar el domingo, una de las lecturas más bien, que vamos a tener una lectura de Jonás, que no vamos a leer el domingo, pero la voy a compartir hoy. Vamos a tener el Salmo, que es lo que voy a compartir el domingo, y vamos a tener el Evangelio. No voy a usar la carta a Corintios ese domingo, pero sí voy a usar el Salmo y voy a usar el Evangelio, y hoy voy a usar esta parte. Y esto es lo que dice Jonás capítulo 3, 1 al 5. Busque su Biblia, Jonás capítulo 3, versículo 1 al 5. En lo que usted busca la Biblia, el pasaje, yo le voy a decir una cosa. Este hombre, el Señor le había dado ciertas características para predicar y llevar un mensaje. ¿Okay? El Señor lo había creado con un plan. Y el Señor lo envió a hacer ese plan. Ve a Nínive y predica la palabra. Ese pueblo necesita rendirse también a los pies de Cristo. Ese pueblo necesita arrepentirse de su maldad. Y el Señor invitó a Jonás a ir a predicar. Y en el camino él desobedeció ese llamado y siguió un camino contrario a lo que el Señor le había pedido. Y él termina en el estómago de una ballena, de un pez gigante. Y cuando estaba ahí se puso a orar, a meditar, a pensar el error tan grande que había cometido. Y muchas veces así nos encontramos nosotros en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio del dolor. Y hemos mirado la razón por la que estamos ahí, tal vez por nuestra desobediencia. No es el castigo de Dios, Dios no nos castiga. Es nuestra propia desobediencia, porque hemos escuchado lo que nosotros queremos. Hemos escuchado la voz del enemigo. Hemos escuchado de una manera selfish, que decimos en inglés, de una manera donde no nos importa nadie más que nosotros mismos. Eso se llama egoísmo, de una manera egoísta. Entonces este hombre, cuando se encuentra ahí, el Señor, por medio de la ballena, lo escupe a la playa, y el Señor lo llama a ir a Nínive otra vez y compartir. Y mire lo que dice, un dato bien interesante, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás. ¿Cuántas veces el Señor le ha invitado a usted a seguirle? ¿Cuántas veces ha sentido el llamado del Señor a hacer algo y usted no lo ha hecho? Se ha ido en dirección contraria. El Señor lo llamó por segunda vez. El Señor tal vez nos esté llamando una y otra vez. Y esto le dijo a Jonás: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y se fue a la ciudad como el Señor se lo había ordenado. Esta ciudad era una ciudad tan grande que para recorrer todavía había que caminar 3 días. Jonás entró a la ciudad, caminó todo un día diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Era un mensaje difícil de predicar. A veces el Señor nos va a dar mensajes difíciles de compartir.
Pero debemos de estar dispuestos de entregar nuestra vida al Señor y dejar que el Señor obre para que otros lleguen a conocer el mensaje de Dios. Porque cuando eso pasa, grandes milagros suceden. Cuando obedecemos, grandes milagros suceden. Dice la palabra en el versículo 5, los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, todos, grandes y pequeños, creyeron en Dios y se arrepintieron. Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. El Señor puede hacer lo mismo con usted. Hemos rendido nuestra vida al Señor. Otra vez, rendirse significa darle las riendas al Señor, entregarnos completamente al Señor, darnos completamente al Señor, dar nuestra vida a las manos del Señor, de manera que Él dirija nuestra vida, nuestros labios, nuestros pies, nuestras manos, nuestras obras sean dirigidas por Dios y no por uno. Y yo no sé cómo usted se sienta. Tal vez usted se sienta como Andrés, que inmediatamente buscó a Pedro. Tal vez usted se sienta, tal vez como Felipe, que inmediatamente buscó a Natanael. O tal vez usted se sienta como Jonás y se haya alejado del camino del Señor y se haya alejado de los propósitos de Dios que tiene para su vida. Yo no sé cómo usted se sienta. De cualquier manera, el Señor le ama y le va a volver a llamar una y otra vez. Y el Señor lo está invitando a escuchar nuevamente. El Señor lo quiere usar grandemente. Y usted no tiene que ser pastor, no tiene que ser predicador. Usted tiene ciertos dones y características que el Señor le ha dado como discípulo para usarlo a usted en su hogar, en su trabajo, en su comunidad, en su iglesia. Algo hermoso que nosotros vemos en el llamado de Pedro es que le dijo: de aquí en adelante vas a ser pescador de hombres. Eso es porque esa es su profesión de este hombre. Él sabía, lo único que él sabía era pescar. ¿Sí? Entonces Jesús miró los dones de Pedro y le dijo: de aquí en adelante voy a usar lo que tú sabes hacer para traer almas para mí. Tal vez usted sea enfermero, doctor, maestro, tal vez usted sea cocinero, tal vez usted sea una persona que trabaja desde su hogar, tal vez usted sea pintor, tal vez usted sea, qué sé yo, qué profesión usted tenga. ¿Sí? Pero ahí, en lo que usted hace, con esos dones, el Señor lo quiere usar. El Señor quiere usar esas características, ese conocimiento, esa sabiduría, para que usted pueda dar testimonio, compartir el mensaje y que otros se vuelvan a Dios. El Señor puede hacer milagros. El milagro más grande que sucedió en el libro de Jonás no fue de que pasó 3 días en una ballena. Dios puede hacer eso y más. El milagro sucedió cuando la gente se arrepintió y le entregó su vida al Señor. El milagro sucedió cuando este hombre se dio cuenta del error que había hecho y obedeció a Dios de ahí en adelante. Ese es el verdadero milagro que sucedió ahí. Esperemos que el Señor haga el milagro en usted y lo use grandemente donde usted se encuentre. El Señor no quiere que sean todos pastores, predicadores. Si el Señor lo ha llamado a ese ministerio, gloria a Dios. Pero el Señor lo equipó con ciertos dones para usarlo donde usted se encuentra, para usarlo en su iglesia, para usarlo en su comunidad, para usarlo en su vecindario. Hermano, que este día usted pueda entender lo que significa entregar su vida al Señor y no esperar a estar en un momento difícil para dar nuestra vida al Señor y rendirnos al Señor. En este momento usted lo puede hacer y decir: Señor, perdóname porque yo he ido en sentido contrario a lo que tú me has pedido. Y yo te ruego, Señor, que de aquí en adelante me ayudes a caminar seguro. Yo los invito, mi hermano, que en este momento usted se entregue nuevamente al Señor. Y que así como Jonás estuvo en el vientre de esa ballena, en este momento usted sienta la gracia del Señor en su corazón, el llamado del Señor, y le ayude a responder
y decir, Señor, aquí estoy. Úsame. ¿Dónde me encuentro? Y usted va a mirar grandes cosas en su vida y en la vida de los demás. Los invito a que oremos. Cierre sus ojos, mis hermanos. Vamos a dar gracias. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos da siempre el privilegio de estar en tu palabra. Gracias por mis hermanos que donde quiera que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando este mensaje, tú les ayudes y les bendigas. Muchos están en depresión, muchos están sufriendo, muchos están en tempestades, muchos se sienten en el vientre de un problema donde no sabemos cómo vamos a salir de ahí. Pero es ahí donde nos encuentras, es ahí donde nos llamas, es ahí donde nos sacas y nos dices, aquí estoy contigo, no te he abandonado. En tu desobediencia he continuado fiel y he estado aquí ante tu presencia. En tu dolor estoy sufriendo contigo. Esa es la voz del Señor que te dice hoy que nunca te va a abandonar y te invita a que te rindas una y otra vez. Si fallas, levántate y sigue al Señor. Mi hermano, que el Señor me bendiga a cada uno de ustedes en su dolor, en su tristeza, en su enfermedad. Que el Señor sane, alivie, cure, restaure. Que el Señor continúe bendiciendo. Y vamos a orar por aquellos que tienen todavía la enfermedad del coronavirus. Que pueda el Señor sanar, especialmente por el padre de Eulalia, que se encuentra en una condición crítica. Te pido, Padre, que lo bendigas donde quiera que se encuentre. Oramos, Señor, por aquellos que se sienten cansados, deprimidos tal vez de tanta cosa que está sucediendo. Pero tú, Señor, tienes la última palabra, Señor. En todo esto, tú eres el que nos da aliento, esperanza. Bendice, Padre, bendice a José Luis. Bendice a aquellas personas que hoy, Señor, imploran sanidad. Por Yolanda, Señor, te pido, Padre. Por su sobrina, Señor. Te ruego, Señor. Por aquellos que no tienen manera de traer dinero a su hogar para traer comida, para pagar la renta. Te ruego, Señor. Te ruego, Señor, por mi hermana Celia, Señor, por sus hijos, por aquellas personas que ella tiene enfermas con este virus. Te ruego, Señor, sanidad. Te ruego, Padre, que estés con cada uno de nosotros en nuestros problemas, en nuestros temores. Gracias, bendito Dios, por habernos llamado nuevamente y no cansarte de nuestra desobediencia, pero sigues fiel, llamándonos una y otra vez. Gracias